entonces Marcos, a través del Espíritu Santo, a través de los lentes de Pedro, empieza a narrar: este es Jesús, Él es quien vino, quien murió, quien resucitó. Y entonces la gente que podía leer 16 capítulos, que no eran capítulos en ese tiempo, se levantaban llenos de ánimo y volvían al Coliseo, ¿no? Era una inspiración o un ánimo fuerte, un shot de fe, de qué te está hablando Jesús. Y vamos a Marcos capítulo 14, versículo 42. Lo que podríamos decir solamente de la oración de Getsemaní está en el versículo 36, dice: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Está reconociendo quién es su Padre, está reconociendo que Él es poderoso para hacer todas las cosas, está diciendo: pero no es mi voluntad, sino la tuya. Y entonces aquí es donde Lucas narra que Él suda gotas de sangre. Ya había tenido el perfume de nardo, ¿se acuerdan? Puro, de alabastro. Y entonces ya lo derramaron anteriormente en sus ropas, en su cabello, en su piel. Él huele delicioso. No se bañaban frecuentemente, entonces ahí está ese perfume impregnado en su piel, en sus ropas y en sus cabellos. Y ahora Él está sudando gotas de sangre. Es una combinación. Incluso en Levítico tú ves el aceite y la sangre cómo se mezclan, ¿se acuerdan? En el óvulo, en el pulgar y en el pie. Pues Él está ahí y sus ropas se están impregnando ahora de sangre. Ya no ves a Jesús igual, ya no ves a Jesús claro de su piel, ¿no? Bronceado, lo que tú quieras. Ahora está con esta mezcla, y esta mezcla es la que va a probar Judas en el beso. Acompáñame al versículo 42, dice: levantaos, vamos aquí, se acerca el que me entrega. Entonces ya viene Judas de lejos, vienen las antorchas, ya son las 10 de la noche y vienen las antorchas acercándose a Él. Dice: ya viene Judas, levántense, dejen de orar, ¿no? Ahora Jesús se levanta indestructible. De aquí en adelante, si tú ves en Marcos, alguien tiene una Thompson, ve la letra roja de Jesús, solamente son 5 palabras las que dice. Es un rengloncito por palabra, es muy poco. Pero vamos a ver entonces con esta armonía de los evangelios todo lo que Jesús tiene que decirnos. Versículo 43 dice: luego, hablando Él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Ahí están, muchísima gente para apresar a una sola persona, a un carpintero, a una persona quizá un poco como el tamaño de Jaime, ¿no? Dice: y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. Cuidado, porque ha parado tormentas, ha callado el mar, ha levantado muertos, es poderoso. Agárrenlo con fuerza. Y entonces dice: y cuando vino, se acercó luego a Él y le dijo: maestro, maestro. ¿Se acuerdan ven cómo Judas no le llama Señor? Le llama Maestro. Y ese es el punto que tenemos que tocar hoy. Que si Jesús no es tu Señor, está bien, estás aprendiendo hoy la clase que nos tocó dar nosotros, ¿no? Pero si es tu Señor, estás viendo a Jesús a estas horas de la noche, que está llevando como un cordero hacia el matadero. Le dice: maestro, maestro, y le besó. Y entonces ahí prueba esta mezcla. Entonces esta es la última vez que Jesús está reunido con los 12. Sus vestidos y su cuerpo están mezclados, como les dije. Judas prueba esta mezcla y ya entonces se va acercando al versículo 51. Dice: pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. Es Lucas quien narra que era una noche muy fría, Juan también. Entonces es una noche no como hoy, que está fresca, está rica, pero ese día era una noche muy fría. Y entonces
tienes un cobertor, tienes una cobija, un zarape, y pues sales así, con tu pijama. Y de repente dice, esto es una selfie de Marcos, seguramente, dice, pero cierto joven le seguía desde el aposento alto, quizá es el hijo de aquel en donde se celebró la Pascua, y se levanta y dice, ¿qué hizo Jesús toda esta noche? ¿Qué está haciendo? ¿Y por qué está así? ¿Y quién es Jesús? ¿No? Se empieza a preguntar, ¿quién es Jesús? Y decide levantarse de su cama y seguirlo. Ahora Jesús está siendo apresado como el cordero y está caminando, y entonces Marcos lo sigue y dice, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Entonces le toman el zarape y sale corriendo, ¿no? Sale ya con el frío. Ahí está la selfie de Marcos, por si se preguntaban, ¿no? Entonces vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, porque cuando armonizamos a los evangelios, también estamos armonizando todo el Nuevo Testamento y estamos armonizando toda la Biblia. Capítulo 2, versículo 21, ¿verdad? Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. ¿Están siguiendo las pisadas de Jesús hoy? El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. O sea, Pedro sabía Isaías 53, él lo conocía, él sabía que Jehová cargó sobre él nuestros pecados, que fue herido y molido. Él conocía, pero esa noche Pedro pudo verlo en vivo. Ver cómo cuando abofeteaban a Jesús, él no respondía. Cuando lo humillaban, él no se quejaba. Dice versículo 23, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. También dice en Hebreos que Jesús fue escuchado no por ser su hijo, no por ser el hijo solamente, sino a causa de su temor reverente. Él estaba clamando y dice, Padre, lo que me están haciendo, yo lo acepto. Ya bebí esa copa. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, los que estamos hoy aquí, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Pedro, después de 20 años de ese suceso, está escribiendo esta carta y dice, yo le negué en esa noche fría, lloré amargamente después de haberlo hecho, no encontré consuelo, no entendía lo que estaba Jesús haciendo por mí, me estaba sanando, me estaba restaurando, me estaba volviendo a redimir. Pero él no lo entendía y él llora, a diferencia de Judas, que Judas también se arrepiente o llora, pero acaba con su vida. Espera, si has traicionado a Jesús, si le has negado, por favor espera en su misericordia, no tomes pasos por ti mismo. En Marcos capítulo 15, versículo 17, vamos a ver ahora los clamores de la cruz. Y no sé cuánto tiempo tengo, pero voy. Dice, y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas, le hacían reverencias. Y después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura, y le pusieron sus propios vestidos, y le sacaron para crucificarlo. Entonces aquí le quitan el manto púrpura, con el que se burlaban de él como rey. El Salmo 22:6 está narrando, dice, yo soy como gusano, me escarnecen, de mí se burlan. Jesús en este momento
ya no parece humano. Jesús está sangrando de la noche anterior, ahora está en casa de Caifás, estaba siendo golpeado, 6 horas fue examinado por Anás, por Caifás, por Herodes, por Pilato, y nadie halló una falla en él. De hecho, lo crucificaron por decir la verdad, porque es el Hijo de Dios, el Mesías enviado de Dios. Y entonces dice en el versículo 21, para este entonces tiene 5 vestidos Jesús: sus sandalias, su vestido, el cinturón, el turbante y la tela que quizá le regaló su mamá, ¿no? de una sola costura. Y entonces es muy importante este detalle. Fíjense, 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, quizás conocido de Marcos en ese tiempo, y por eso lo escribe, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido significa el lugar de la calavera, el lugar en donde van a morir aquellas personas homicidas, aquellas personas que han robado. Ahí están, y entre esas personas está tu Señor. 14 días podía durar un crucificado, 14. Este crucificado fue 6 horas suspendido en la cruz. Cuando le hubieron crucificado, él dice continuamente: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Están crucificando su mano, su otra mano, sus pies, y tiene una corona de espinas. En Juan 10 dice: yo soy la puerta. Y esa puerta, en la Pascua que ya mencionó José Luis, está la sangre en los postes, arriba y abajo. Está sangrando Jesús esa cruz. Pero el que entrare por mí hallará pastos. Y es a través de esa cruz el camino que podemos llegar a Dios. Repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos para ver quién se llevaría cada uno. Reparten los vestidos. Ya Jesús está desnudo. Ninguna película que veas en Hollywood va a pasar una persona desnuda, pero está desnuda, ¿no? Sus vestidos los están repartiendo. Y cuando ve Jesús en esa cruz, que están repartiendo la ropa que su mamá le dio, entonces se dirige a su mamá. Le dice: mujer, he ahí tu hijo, a Juan. Hijo, he ahí tu madre. Y entonces la segunda palabra que Jesús dice en la cruz. La tercera se está acercando ya hacia las 12 y están 2 crucificados y los 2 se burlan de él. Pero cuando escuchan al Cordero de Dios clamando en la cruz a favor de la gente y no en contra, dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y le dice: de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo. ¿En dónde? En el paraíso. Le habla en su idioma y le dice: ahí donde tú conoces, ahí todavía está contigo. Versículo 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. La hora tercera son las 9 de la mañana. ¿Ok? Súmale de 6, 3 son 9. Y el título escrito de su causa era Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a 2 ladrones, uno a su derecha y uno a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice: y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, ¿qué están haciendo? Los principales sacerdotes están perdiendo el tiempo burlándose de un maldito en ese momento, ¿no? En Deuteronomio dice: maldito aquel que es colgado en un madero. ¿Y qué están haciendo ellos? Perdiendo el tiempo, no entendiendo lo que está pasando enfrente ese día. Y dice: el Cristo, versículo 32, el Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Cuando vino la hora sexta, ya son mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, de las 12 a las 3, el momento en el que más sol hay, donde la dermatóloga te dice: no te asolees,
Ese es el momento de más oscuridad en toda la tierra, no solamente en Jerusalén, en toda la tierra. Porque todo el universo empieza el parto, ¿no? Que dice Romanos 7. Empieza todo esto, la creación empieza a gemir. Dice, ya, no puedo soportar más. Dice, también los que estaban, y dice, a gran voz, hay dos cosas que dice en la cruz a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Ya se está acercando las 3 de la tarde. Ya lleva Jesús casi 6 horas en esa cruz. Y entonces dice, Dios mío, ya no le dice Padre como siempre. Él está sintiendo el rechazo de la humanidad y está sintiendo el rechazo de Dios. Es la propiciación por tus pecados y por los míos. Esta es la cuarta palabra. La quinta palabra dice, y corrió uno y empapando una esponja en vinagre y poniéndola en una caña, la dio de beber, diciendo, dejad, veamos si viene Elías a bajarle. Y entonces le dan, él está pidiendo agua, y en este momento, si yo les pido agua, ¿qué me van a dar? Agua, ¿no? Tengo sed. Y le dan vinagre a Jesús. Es todavía peor. Y entonces le dan a beber el vinagre. Sabe horrible, sabe amargo. Y entonces dice, consumado es. Y otra vez, esta barrera entre el Hijo y el Padre se vuelve a unir. Y dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y en ese momento, el templo, la cortina, el velo se rompe de arriba abajo. Y la misma presencia de Dios se sale de ahí, ¿no? Porque Hebreos dice que era necesario que el primer templo se fundara para que el segundo templo, el cual es su carne, fuera abierto. Y es el camino nuevo y vivo a su presencia. Pues es ese día cuando tiembla y una persona, y el último versículo que vamos a leer dice, y el centurión que estaba frente a él, estuvo con él ya casi 12 horas con Jesús, desde que lo apresaron hasta este momento, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente este hombre es Hijo de Dios. En 6 horas Jesús redimió la humanidad. En 6 días Dios creó al mundo. ¿Qué va a hacer el día de hoy contigo? Buenas noches. ¿Me acompañas a Mateo, por favor? En capítulo 27, versículo 55. Y es importante hacer un poco de contexto de lo que está comentando mi compañero Irán. Cuando Jesús expira, está cerca de la noche, ya es víspera del día de reposo. Entonces, Mateo está narrando algo que está viendo. Bueno, hay un tiempo que se tiene que cumplir, más bien hay un día de reposo que reposar.